primera infancia, en ese periodo específico. También les contamos de los beneficios y programas del Sistema Integral de Protección a la Infancia Chile Crece Contigo. En el programa anterior, ustedes deben acordarse, a quienes nos siguen programa a programa, que hablamos de la salud bucal en los primeros momentos de vida y hasta los 4 años, pero quedamos tan entusiasmados con el tema que ahora vamos a comentar la etapa siguiente, la que se extiende hasta los 7 años. Y vamos a partir haciéndoles una buena recomendación, diría yo, porque en la página web del Sistema Chile Crece Contigo pueden encontrar una variedad de cuentos, canciones, material de ayuda, en fin. Y ahí pueden encontrar un cuento descargable que se llama El diente de leche, y que bien podría ser una excelente herramienta a lo mejor para aprovechar esta coyuntura y que estamos hablando de salud dental. En el programa anterior, ese fue nuestro tema. Seguramente a muchos nos ha pasado que hemos llevado a los niños al dentista y hemos escuchado términos como maloclusión, anomalía dentomaxilar, y no hemos entendido nada. Por lo menos hablo a título personal. De todos esos términos, de qué etapa está viviendo a lo mejor nuestro hijo, qué pasa en esta etapa de los 4 a los 7 años, vamos a conversar ahora con nuestra invitada, la doctora Magdalena Lobato, que ya estuvo con nosotros en el programa anterior hablando de este mismo tema. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, Dani. Hola, Claudia. Bueno, también nos acompaña Claudia Saavedra, profesional del Sistema Chile Crece Contigo. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. Bueno, no sé si podríamos partir como por los hitos más importantes de esta etapa, porque es una etapa distinta a la que vimos en el programa pasado. Tiene otros hitos, pasan otras cosas, en fin. Sí, exactamente como tú dices, en esta etapa de los 4 a los 7 años, bueno, hay básicamente distintos tipos de hitos. El principal es el recambio de las piezas dentarias, ¿ya? Que se inicia alrededor de los 6 años aproximadamente, ¿ya? Hay cierto grado de variación entre cada individuo, entre cada paciente, y también hay una variación entre niños hombres y niñas mujeres, ¿ya? Pero y generalmente se inicia con las piezas inferiores, con las paletitas de abajo en el fondo. Y también está la erupción o aparición de los primeros molares definitivos, que eso también es un hito sumamente importante, que pasa muchas veces desapercibido ante los ojos de las mamás, de los doctores, etcétera. Entonces son hitos bastante importantes. El niño empieza a adquirir más independencia, es decir, su dieta empieza a no ser tan controlada, por lo tanto tiene más posibilidades de generar caries, empieza más a loquear también, es decir, que se sube en la bicicleta, o sea, una serie de cosas que también nos podrían traer como consecuencia, por ejemplo, algún trauma de los dientes. Además que, perdona, pero a propósito de lo que tú decías, se vincula harto con la autonomía de los niños. Entonces, me imagino yo que también puede generarse la necesidad de los propios niños de querer lavarse solo los dientes, ¿no? Como ya están haciendo muchas cosas solos, también querrán lavarse los dientes solos, y eso también puede generar la complicación para uno de que cómo controla en el fondo que el lavado se está haciendo de buena manera, que no le va a generar ningún residuo que le pueda complicar después con caries o algo así. Claro, eso también es, porque está el principio de autonomía de querer y de no querer lavarse los dientes. Claro. Entonces, claro, no hay que olvidar de que los niños empiezan a adquirir motricidad fina más o menos en una edad, así como para hacer una analogía, cuando empiezan a escribir, es decir, 6, 7 años. Antes de eso, el cepillado tiene que ser absolutamente supervisado, sobre todo el cepillado nocturno por los papás, porque el niño no tiene la motricidad fina para poder hacerlo. Claro. Entonces, aunque quiera, por último uno lo deja que se cepille y uno tiene que repasar. Me llamó la atención esto de que los molares pueden pasar desapercibido su aparición para la mamá, incluso para el pediatra. ¿Por qué pasa eso, doctora? Porque la mayoría de las personas creen de que para que aparezca un diente definitivo tiene que caerse un diente de leche. Y la verdad de las cosas es que la aparición del primer molar erupciona detrás de las últimas muelas de leche. Es decir, no se cae ninguna muela ni ningún diente para que esta muela haga erupción. Y no siempre duele, no es muy escandalosa tampoco. Entonces muchas veces llegan pacientes a la consulta, no sé, 6 años, pero no tenía idea que ese diente era definitivo.
Entonces, súper importante, la labor que están ustedes haciendo acá en Chile Crece Contigo y en la radio, de justamente educar a los papás, que sepan que más alrededor de los 5 años y medio, 6 años, aparece esta muela, tanto en el maxilar inferior como en el superior, y tiene que ser una muela súper, súper bien cuidada, porque es una muela que tiene que durar hasta los 100 años. O sea, nunca se va a cambiar. Claro. Hay veces se saca, pero lo ideal es que no se cambie nunca. Se me quedó otra pregunta en el tintero a propósito de esto de qué dientecitos aparecen primero, cuáles después. Uno ha escuchado tanto esto de que no, mira, las niñitas pierden los dientes primero, les aparecen primero los definitivos y a los niños después. ¿Eso es mito o es realidad? No, es realidad. Es que en general en todo el desarrollo biológico del ser humano, lógicamente hay variaciones de todo tipo, o sea, hay variaciones individuales entre hermanos, etcétera, pero en promedio, en general, la mujer se desarrolla antes que los hombres, ¿ya? Entonces puede verse alrededor de un adelanto, ¿ya? O un atraso del hombre, depende cómo se vea, de entre 3 a 6 meses en la erupción de los dientes definitivos. Ya, pero en general, como toda la madurez biológica del hombre es un poco más lenta más tardía, que la mujer, si más se quiere, tardía que la de la mujer. Exacto. Bueno, a propósito de esto de los molares, que me doy cuenta que es uno de los grandes hitos de este periodo, me parece que es el momento en que uno lleva al niño al dentista y le dicen, sellemos esto, hagamos el sellado de estos molares para que se mantengan bien. ¿Qué vendría siendo este sellado? ¿En qué consiste? ¿Cuánto dura y qué tan costoso puede ser? Porque seamos honestos, la mayoría del argumento para no ir al dentista en Chile, y es una realidad, es que es muy caro, es muy costoso. Mira, la verdad, hay cosas que no se tienen que confundir, que nosotros lo vimos la vez pasada, que a los niños, digamos, de 2, 3, 4 años, muchas veces uno le pone un flúor barniz. Flúor, perfecto. Ya. Esto estamos hablando que cuando aparecen las muelas definitivas, los molares definitivos, uno sí o sí tiene que tratar de sellarlos. ¿Por qué? Porque estos molares tienen una anatomía sinuosa, es decir, con muchos surcos, con muchas fosas, y ahí es donde se empieza a acumular placa bacteriana y podría desarrollarse, además con estos alimentos cariogénicos, las caries. El sellante, ¿qué es lo que es? Básicamente uno hace una súper buena limpieza de estos molares y uno aplica una resina, un material resinoso que tiene que ser muy, muy, muy fluido para que se meta en medio de estas fosas y estos surcos, ya, cosa de generar una superficie lo más como, entre comillas, parejita posible, cosa que ahí no puedan penetrar las bacterias valga la redundancia, de la placa bacteriana. Estos sellantes, ¿cuál es el único pero de esto? El material tiene que ser muy fluido para que pueda penetrar en estos surcos y fosas. Al ser muy fluido, la resistencia mecánica, lógicamente, es inferior. O sea, su resistencia mecánica no da como para masticar un calugón pelayo, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay que tener ciertas precauciones. Si va a comer dulce los niños, que lógicamente van a comer, que lo chupen en vez de masticarlo y todo, porque claramente el sellante tiene que estar revisándose idealmente cada 6 meses, o por lo menos una vez al año, para ver que no haya fracturas, que el sellante quede en esa posición, que el niño no lo haya, digamos, sacado con una caluga o algún elemento pegajoso y todo. El sellante usualmente, si está bien cuidado, es decir, si el niño no es muy bueno para las cosas dulces o para las cosas pegotes ni nada, puede perfectamente durar 2, 3 años. Y súper importante también lo que tú nombraste, hoy en día existe en el programa GES o AUGE un programa donde se ve la integridad de la salud bucal del niño e incluye ya el tema de los sellantes. Para la gente que va a consultorio, que tiene FONASA, según la previsión es gratuito en servicio público. Y para los que tienen ISAPRE, ya es súper importante que sepan que se pueden inscribir a los 6 años, lo que sí tienen que estar inscritos a los 6 años, en las ISAPRES, ya para que después le puedan hacer el sellado, ya sea o a muy bajo costo o incluso en forma gratuita. Lo que sí se hace con los dentistas de cada ISAPRE, y, o sea, no es de libre elección, pero existe esa opción, o sea, ya no es una excusa no ir al dentista. Sí, el sellado es súper importante porque, como hablamos, es una muela que sale a los 6 años y tiene que durar hasta que tengamos 100, o sea, morirse con nosotros.
para los papás que nos están escuchando y también algunos pequeñines que también nos escuchan, este sellado no les provoca ninguna molestia, ningún dolor, excepto abrir la boquita y que les pongan este fluido que tú señalas. Exacto. La única incomodidad, lo único, es que para que nosotros podamos hacer un grabado, o sea, en el fondo una superficie más retentiva, se echa una cosita que es como ácida, que es como juguito de limón. Pero aparte de eso, nada más. Y a propósito de lo que decías del flúor, que nos vamos a ir un poquito más atrás nuevamente, pero para recordarlo, ¿qué tan seguido debe hacerse esta fluoración de los dientes? ¿Y cómo se hace también? Ya, la fluoración de los dientes depende, bueno, de partida tiene que, ya habíamos también hablado que tiene que ser obviamente una fluoración súper guiada para que sea en forma tópica, con algún elemento que sea, digamos, ad hoc para eso, idealmente los barnices, ¿ya? Los barnices de flúor. Se hacen en frecuencia según el tipo de paciente, porque hay pacientes que son pacientes entre comillas protegidos, que se les llama, que son pacientes que no tienen caries, que en general se cepillan, digamos, los dientes regularmente, que van a control regularmente, y esos pacientes perfectamente pueden estar siendo fluorados una vez al año. Existen pacientes con riesgo moderado, que muchas veces el odontopediatra es el que lo determina, ¿ya? Y pacientes con un riesgo alto de carie, que en el fondo uno va obturando o solucionando el problema de carie y aparece otra más, ya sea por o falta de higiene o porque, digamos, una serie... Sí, yo ahí te voy a preguntar algo a propósito del riesgo. Hay unas manchitas que salen en los dientes de los niños. Sí. Y que eso se relaciona con el embarazo, con ciertas situaciones que se dieron durante el embarazo. No recuerdo el nombre porque no es fácil. Hipoplasia. No es fácil de recordar. Hipoplasia. ¿Qué es la hipoplasia? Porque a mí me pasó con una hija y necesitaba como que el tratamiento de flúor fuera más frecuente. Lo que pasa es que la hipoplasia, en palabras, digamos, simples, justamente en el embarazo, cuando se están formando la corona de los dientes definitivos y todo, hay un problema, ¿ya? O una deficiencia en la mineralización de las piezas, de algunas, no de todas. Pueden ser en varias, pueden ser en una, o sea, depende de cada paciente. Por lo tanto, este esmalte es mucho menos mineralizado que un esmalte normal. Por ende, es mucho más blandito, como tizoso, como con una consistencia tiza, y es bastante más fácil, lógicamente, que el ácido que genera las bacterias que provocan las caries, digamos, provoque algún tipo de lesión. Ahora, eso no es visto fácilmente por un ojo de la mamá, por ejemplo, que diga, hoy mi hijo tiene... Lo que pasa es que las mamás en general no le están abriendo la boca para ver las muelas. Se da mucho en los molares, justamente en estos primeros molares. Pero sí se ve anatómicamente distinto. Pueden ser algunas manchas, digamos, más cafezosas. O sea, el diente se ve diferente. Un dentista en general perfectamente lo tiene que diagnosticar. Si se viene incorporando recién, le cuento que estamos hablando de salud bucal en una segunda parte. En el programa anterior estuvimos abarcando la primera etapa de dentición, cuando los bebés son chiquititos, y ahora estamos abarcando la parte de los 4 a los 7 años. Estamos conversando y tenemos aquí en el estudio invitada a la doctora Magdalena Lobato, que ya nos acompañó en el programa pasado y nos está ayudando a despejar muchísimas dudas. Y escuchábamos una consulta de una auditora. Me gustaría que la respondiéramos ahora, pero vamos a escucharla nuevamente para que, si se viene incorporando, sepa de qué se trata. Tengo un hijo de 6 años y le estoy tratando de enseñar todos los hábitos para que se lave los dientes y se cuide su higiene bucal. Pero me ha costado un poco, entonces igual quiero saber, no sé, cada cuánto tiempo lo tengo que llevar al dentista y cómo también le creo los hábitos en la casa para que él tenga una buena higiene dental. Difícil tarea, no es fácil. Sí. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a esta amiga que nos pregunta? Bueno, lo que hablábamos recién es que efectivamente a los 6 años empieza una etapa importante que es del recambio dentario. Entonces, el cepillado, ¿ya? Y todas las medidas preventivas, junto con la creación de hábitos, lógicamente, son sumamente importantes. Punto 1, uno mismo ser el ejemplo. Es decir, si a uno le alata cepillarse los dientes y uno no se los cepilla de noche, no podemos, digamos, inculcarle eso a nuestro hijo. O sea, el ejemplo es fundamental. Punto 2, por lo menos 2 cepillados al día como mínimo, o sea, no se perdona. No, eso no es lo óptimo. Lo óptimo son por lo menos 3 o después de cada comida, pero por lo menos 2, sobre todo el nocturno, y después del cepillado nocturno no se puede comer nada más, ni tomar jugos, ni nada. Punto 3, orden con la dieta, eso es súper importante, también lo conversamos la vez pasada, o sea, a esta edad más o menos empiezan los niños a tener más autonomía, agarrar algo del refrigerador y comérselo sin preguntar,
O sea, todos hemos pasado por eso. El refrigerador tirita. Claro, exactamente. Entonces la dieta empieza a ser más cariogénica y más desordenada. Entonces es súper importante hacer un orden en la dieta, cosa que las comidas cariogénicas, ya sobre todo los líquidos cariogénicos, se reduzcan bastante. Y con el tema de los cepillados, también hay que generar un orden, porque a esta edad ellos no tienen, en el fondo, ni el manejo, ni la voluntad psicológica muchas veces, ni tampoco el manejo motriz para poder lograrlo. Entonces tiene que ser siempre bajo supervisión de un adulto, ¿ya? Es decir, que ellos se cepillen solos y todo, idealmente tratar de ordenar también, a esta edad es todo orden, es decir, tratar de normar también el cepillado, porque ellos se cepillan para cualquier lado. O sea, acá es importante lado derecho, arriba y abajo, lado izquierdo, arriba y abajo, adelante, idealmente, si el niño lo puede hacer en forma redondeada, bueno, si no, como él pueda, y uno como papá después repasar, pero sobre todo en las últimas muelas, que son los primeros molares, digamos, permanentes, y en los dientes definitivos. Siempre tratando también de abarcar un poco de encía, cosa que no se acumula ahí placa bacteriana. Y obviamente el cepillado de la lengua, que es muy importante. Hablabas de alimentos cariogénicos, ha salido bastante ese concepto. ¿Qué son y cuáles podríamos identificar en nuestra dieta? Que yo diría que son la mayoría como alimentos cariogénicos y los que prefieren los niños, por cierto. O sea, no solo uno dice alimento cariogénico y uno al tiro se le viene los dulces. El dulce. Pero no solamente el dulce, o sea, obviamente dulces, calugas, todo lo que es pegajoso, pero también los carbohidratos. Galletas, incluso los tallarines, todo lo que sea carbohidrato a la larga se traduce en azúcares. Entonces, no es solamente el dulce que uno lo pela y el concepto caramelo, no. En el fondo, todo lo que sea dulce. Inclusive, acuérdate que habíamos hablado que incluso la leche ya presenta ciertos azúcares que también son cariogénicos. Por lo mismo que después del último cepillado nocturno, de repente hay niños que son un poquito más regalones y todo, y también se siguen tomando una papa hasta los 5 o 6 años. Eso, idealmente, no. Porque en el fondo ahí, Magdalena, como que la fantasía de uno es que el alimento sólido, por ejemplo, la galleta, se te queda pegada en el diente. Pero si alguien se toma un líquido después de lavarse los dientes, como que da la sensación de que el líquido no va a pasar nada. ¿Qué es lo que sucede cuando, no sé, un niño o un adulto, a lo mismo, se toma algo líquido que tenga azúcar? ¿Eso cómo actúa después en los dientes? Bueno, los líquidos son bien, entre comillas, peligrosos, sobre todo los líquidos azucarados que uno dice, no importa, pero si toma solamente jugo de fruta. El jugo de fruta tiene altas cantidades de azúcar, por mucho que sea azúcar natural, pero en términos de hablar cariogénicamente, es cariogénico. El líquido se mete en todos los espacios, al ser justamente con su consistencia fluida, se mete en todos los espacios interdentales y puede perfectamente generar daño también. Al estar en contacto con el Streptococcus mutans, genera ácidos, y esos ácidos son los que generan las lesiones. Entonces, súper importante que después del cepillado, sobre todo el último cepillado, no hay ni jugo ni nada. Lo único que sí se puede tomar es agua. Desde la ignorancia total, doctora, ¿hay niños o niñas que sean más propensos a las caries como una condición per se? Es decir, ¿yo soy más bueno o más buena para que me salgan caries? ¿O definitivamente esto tiene que ver con factores externos, como la alimentación, como una carie que me transmitió mi mamá porque me dio un beso, mi papá, qué sé yo, no sé? Aquí, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, hay de todo, porque lamentablemente la carie no tiene una sola causa, si no sería súper fácil como de tratar. O sea, es súper multifactorial y como por ejemplo decías tú, Claudia, hay factores intrínsecos como por ejemplo la hipoplasia, ¿ya? Donde los dientes o el esmalte está digamos, mucho más afectado, la melogénesis imperfecta, que es otro tipo de, digamos, de enfermedad de los dientes, de algunas formas o morfologías que son también más propensas a acumular placas bacterianas, que por eso que los sellantes y todo, y lógicamente estos factores externos que son súper importantes, que es el tema de la dieta, del cepillado, de los hábitos alimenticios, de la fluoración del agua. La fluoración del agua ha sido uno de los factores importantes para reducir la incidencia de caries en Chile. Entonces, todos esos factores son, digamos, uno los mete a la juguera y obtenemos en el fondo el sujeto que puede ser el niño más propenso o no propenso a caries. O sea, hay factores intrínsecos como la hija de la Claudia y factores que son también ambientales. Entonces, por lo mismo, se sugiere siempre el control periódico con el dentista, porque él puede determinar caries desde que son muy chiquititas, muy iniciales, que incluso muchas veces se pueden fluorar.
No todas las caries se tapan, hay caries que son muy, muy, muy iniciales, que son las caries incipientes, que aparece de repente el nombre en la radiografía, y esas se pueden tratar simplemente con barnices de flúor. Perfecto. Bueno, hablábamos en el programa pasado de la primera visita al dentista y me gustaría volver sobre ese tema porque sea en el momento que sea la visita al dentista es crucial, marca un camino hacia adelante. Precisamente por eso es que Camila Betancourt preparó una nota donde les hacemos algunas recomendaciones que pudieran servirles a la hora de enfrentar una primera visita al dentista, porque obviamente le genera ansiedad al niño, pero también nos genera ansiedad a los papás. ¿Por qué no decirlo? A lo mejor venimos con un mal recuerdo, una mala experiencia y sin quererlo se la transmitimos a los niños. Vamos a escuchar eso y lo comentamos aquí con nuestra especialista. La primera visita de nuestro hijo al dentista es muy importante y dependerá de nosotros cómo enfrentemos la situación, el éxito o fracaso de esta visita y las emociones que generará en nuestro pequeño cuando trate de volver al dentista. Es por eso que aquí les entregamos algunos consejos para este importante momento. Unos días antes, anticípele a su hijo o hija que se realizará una visita al dentista y cuéntele qué sucederá, mostrando una actitud positiva como si fuera una actividad extra. En caso de ser padres con fobias a los dentistas, debemos tratar de no mostrar ansiedad y preocupación. Si lo hacemos, nuestro hijo también establecerá desde el principio una sensación de miedo que será difícil de cambiar. Debemos ser sinceros con nuestros hijos. No podemos decirle que van a otro sitio y por sorpresa llegar a la consulta del dentista. Hay que decirle que se va a ir al dentista y que no tiene nada que temer. Podemos explicarle a grandes rasgos qué se encontrará en la consulta para que no se sorprenda y se asuste. Mostrarnos claros y abiertos con nuestros hijos le transmitirá seguridad. Evitar las frases como «esto no te va a doler». Comentarios de esta índole despierten a nuestro hijo una señal de alarma que provoca más preocupación en el pequeño y causan un efecto contrario. No amenace a su hijo o hija con llevarlo al dentista por si se porta mal. Esto crea una asociación del niño que el dentista es algo malo. Tampoco debemos ofrecerles premios para ir al dentista. Ir al dentista es una actividad que forma parte de nuestra vida diaria y debe normalizarse. Darle seguridad y confianza es muy importante. Para eso puedes pedir al dentista que te examine a ti primero, como un juego, y luego que sea tu hijo el que pase a la silla. Y en caso que tu hijo se sienta más seguro, puedes tomarle de los brazos mientras lo examinan. Buenas recomendaciones. Yo diría que igual es un momento difícil porque, no sé, una opinión bien personal, ha habido como un cambio de paradigma con respecto a los odontopediatras. Por lo menos el recuerdo que tengo yo es que la visita al odontopediatra o al dentista era bien ingrata porque era como una sala como cualquier otra, con una silla que era como bien intimidante. Uno como niño la veía como algo feo, desagradable, en fin. Hoy día pareciera que hay más especialización, hay más preparación para enfrentar esto con los junto con los niños, ¿no? Claro, o sea, hoy en día uno si va a atender niños, uno tiene que saber que uno tiene primero que nada que ser efectivamente, como se habla en Chile Crece Contigo y todo, respetuoso con este niño. O sea, el dentista en sí, si uno lo mira desde afuera, es algo sumamente invasivo. Nosotros sabemos de que el niño tiene todo un sistema, digamos, psicológico con el tema de la oralidad, con eso se conecta con el mundo, y nosotros, el dentista, o sea, con la mascarilla, con los anteojos, con las luces, con el sillón, estamos metiéndonos dentro de el medio de comunicación más grande que tiene el niño, que es la boca. Entonces hay que ser súper respetuoso con eso. Idealmente que siempre vaya acompañado con alguno de los papás, idealmente con el que, o con el cuidador, digamos, que más le genere como paz o tranquilidad. Y el dentista a cargo, lógicamente, tiene que tomarse un tiempo determinado, porque atender un niño no requiere, lógicamente, el mismo tiempo y los mismos métodos que un adulto. O sea, eso es así. O sea, a un niño uno le tiene que explicar todo lo que va a hacer porque generalmente es la primera vez o los primeros acercamientos con el dentista. Explicarle bien todo lo que se va a hacer, si se va a aplicar algún tipo de ácido, mostrarle los implementos, cosa que él no crea que uno lo va a pinchar con esas cosas, mostrarle el espejito. O sea, primero, idealmente, uno presentarse sin la mascarilla, sin, digamos, toda la vestimenta que nos podemos poner después, claro, lógicamente. Uno puede mostrarse como una persona normal, después ponerse los guantes, ponerse la mascarilla, cosa que el niño nos conozca primero como persona, y diciéndole nosotros te vamos a mirar simplemente, ya, si quieres tú te puedes sentar con tu mamá, no hay ningún problema. Lo que funciona súper bien también es primero como que él vea que estamos mirando a la mamá también, ya, y ve que la mamá se está entregada y, digamos, se suelta más. Y nosotros idealmente en la primera sesión no hacer nada, es decir, mirarlo,
enseñar métodos de cepillado de diente y no llegar y al tiro con acciones más invasivas. Magdalena, ¿cómo se manejan casos bien específicos, pero que me ha tocado ver? Por ejemplo, un niño con síndrome de Down al que hay que llevar a esta visita dental, que puede resultar a lo mejor un poco más compleja porque puede tener una sensibilidad un poco más desarrollada o ver el mundo de otra forma, no sé, ¿cómo se manejan casos como ese? O otras patologías a lo mejor que son difíciles de abordar, pero que también los niños requieren de un cuidado dental indispensable. Claro. Mira, la verdad, el tema de los niños con necesidades especiales no se aborda muchas veces de una manera muy distinta que un niño sin estas necesidades especiales. Los niños con síndrome de Down entienden sumamente bien y en general se portan súper bien, colaboran y todo el tema cuando uno los sienta en el sillón dental. Esa es la verdad. Hay otros niños más complejos que tienen parálisis o otro tipo de situaciones que ahí sí tienen que ser tratados cuando, por ejemplo, tienen muchísimas caries, ya muchas veces bajo anestesia general, ya cosa de generarle el menos trauma posible a estos chicos, ¿ya? Pero en general un niño, digamos, con algún Down o cosas así, son niños sumamente colaboradores. Inclusive yo te puedo decir, o sea, son niños que muchas veces resisten súper bien los aparatos de frenillo, los aparatos de ortodoncia, o sea, depende mucho también de la colaboración de la mamá. O sea, nosotros sabemos que esta cuestión es así. O sea, un niño con necesidades especiales muchas veces logra cosas que son, digamos, sumamente gratificantes y sumamente impensables muchas veces gracias al apoyo de los papás. Pero como te digo, en general, cuando uno lo sabe manejar bien, no difiere mucho un paciente de otro. En el mismo sentido, pero en términos más generales, ¿qué es mejor? ¿Que el papá o la mamá o el cuidador acompañen una primera, una segunda vez al niño y ya después lo vayan dejando más solo con el odontopediatra, o depende de cada niño? ¿Qué prefieren ustedes? Porque tal vez hay mamás o papás que se van quedando y a lo mejor interfieren más que ayudar en el proceso de esta consulta. Es que depende mucho del niño, esa es la verdad. Porque de repente uno también, o sea, lamentablemente esto tiene mucho de análisis psicológico también de las mamás, que de repente llegan las mamás, ¡ah! ¿Te duele? Y uno lo está mirando, o sea, ¿te duele? Entonces, de repente hay mamás que ponen sumamente nerviosos a los niños. Pero sí, las primeras veces o la primera sesión por lo menos acompañado para que el niño se sienta lógicamente digamos, protegido por su mamá, que nadie le va a hacer, digamos, nada que su mamá no esté mirando o que él no quiera, etcétera, etcétera. Estábamos hablando de esta primera visita al dentista y también me surgió otra duda a propósito de que hemos dicho que en este periodo es uno de los hitos importantes el cambio de dientes, ¿no? Es bueno esto de cuando hay un dientecito que está suelto, a punto de caerse, esto de que nos hacían a nosotros, del hilito, que lo amarramos no sé dónde, tiramos el diente, o finalmente ese diente que está suelto hay que dejarlo seguir su proceso natural y que se caiga solo en algún momento. Porque también es algo que me ha tocado ver y las mamás, ¿qué haré? ¿Será bueno que se lo saque como me lo sacaban a mí? ¿Qué se recomienda? No, la verdad que ya no se recomienda sacarlo así como bruscamente, ni con el hilito, ni nada. Sí, en el fondo, uno estimular al niño a que se movilice el diente, a que haga ciertos ejercicios con la lengua. Obviamente, si vemos que el diente, porque los dientes sueltos pasan por etapas. De repente están sueltos, pero que se van a caer, y a la semana siguiente se apretan. Entonces, cuando están en la época de suelto, que el niño, incentivarle que coman cosas duras, porque muchas veces los mismos papás, ay, pero trata de no comer algo duro porque resulta... No, o sea, que coman idealmente cosas duras y todo, pero sacarlo, idealmente no. Otro que pasa mucho es que el diente definitivo empieza a aparecer o a erupcionar detrás de los dientes de leche, ¿ya? Y muchas veces ese diente, cuando todavía sigue erupcionando, se moviliza solo hacia su posición y no hay que sacarlo ni nada. Cuando sí hay que preocuparse es cuando el diente ha erupcionado completamente y hay una doble fila. Y el otro sigue firme. Y el otro sigue firme. Entonces ahí lo ideal es llevar al dentista, y el dentista muchas veces va a también dar ciertos ejercicios para que el diente pueda soltarse por sí solo, y o si no, uno le comenta, mira, para que esto no te siga pasando, nosotros te vamos a poder ayudar, trata de soltártelo tú, ¿ya? Y muchas veces hay que pensar en una extracción, pero lo menos traumática posible cuando sucede esta situación, que es bastante frecuente, la erupción de los dientes definitivos detrás de los dientes de leche.
Perfecto. Bueno, también queríamos hablar, además de las caries, si hay otras, no sé si llamarle enfermedades, afecciones que son propias de esta etapa y que son detectables más comúnmente, no sé. Sí, hay varias. O sea, primero que nada, las enfermedades periodontales o gingivales, ¿ya? Que es la clásica, la gingivitis, que es la inflamación de la encía. Es que le sangra la encía, no le puedo cepillar. Craso error, porque Al justamente, contrario, ¿no? exactamente, la gingivitis es una acumulación de placa bacteriana justamente en el borde gingival y eso genera sangramiento, inflamación y todo. Entonces es sumamente importante más cepillar todavía. Y ahí, perdona, ¿Sí? porque a propósito de una situación personal, que estoy peleando con mi hija por eso. Es complejo sí para los niños, porque en el fondo se pueden asustar, porque la encía efectivamente sangra. Entonces hay como una sensación de que le puedo estar generando daño. No le va a pasar nada a la encía, no... O sea, es que es súper importante el tipo de cepillo que se está usando. Ya, eso tiene que ser también un hay cepillo que- sumamente blando, de bordes redondeados, de cerdas muy suavecitas, cosa que no le generemos daño a la encía. Y tratar de nosotros supervisar ese cepillado para que no le duela. Ujú. Estamos también con las aftas, que suelen ocurrir que de repente, o pueden ser por una aparición así, no se sabe por qué, o por algún tipo de daño que se haya generado con el cepillo. Herpes muchas veces también pueden aparecer a esta edad, ya que se contagian y todo. Las anomalías dentomaxilares. Uy, eso iba a preguntar. ¿Qué es una anomalía dentomaxilar? Porque es algo que no suele escuchar. ¿Qué es eso? Bueno, ahora te voy a explicar, pero también los traumas, ¿ya? Que eso no lo podemos dejar de lado, porque hay ciertos picos de trauma que es entre los 3 y los 4 años, cuando los niños empiezan a caminar como más autónomamente, Se que empiezan a caen. caminar bien, se hacen los choros, pero todavía no tienen el reflejo de apoyarse con las manos. Entonces, nos O queda la juegan embarrada. más, pues, porque O se juegan ponen más. más creativos con los Eh, juegos y pum, al Ese es suelo. un pic, y tipo 7 años, cuando ya empiezan con estos deportes más extremos, también. Una cosa importantísima es la urgencia. O sea, un niño se pegó en la boca, se voló un diente, la mamá lo tiene que agarrar, ponerlo idealmente en un medio acuoso o en leche y tratar de uno mismo implantárselo en el minuto. Ir al tiro, o sea, lo más pronto posible a una urgencia. Eso Y si es se súper importante. triza un diente, ponte tú. Urgencia también, También. porque ese diente puede ser que se haya comprometido la pulpa del diente y hay que generar ciertas maniobras para poder, en el fondo, salvarlos. Pensemos que son dientes definitivos que tenemos que tratar de salvarlos a toda costa. Entonces, cada vez que hay un trauma dentro del alveolar, ¿no? O sea, un trauma en los dientes, urgencia. ¿Ya? Y la anomalía dentomaxilar, es como raro efectivamente el nombre, efectivamente es eso, o sea, son ciertos, digamos, alteraciones de la normalidad de los maxilares o de los dientes, ¿ya? Pero que puede generar ya sea en el fondo una discrepancia entre maxilar superior e inferior o discrepancia también entre dientes y maxilar, en palabras, digamos, lógicamente simples. Y esto puede generar algún tipo de maloclusión o mala mordida. La maloclusión es una mordida mala, ya que a esta edad es cuando se intercepta. O sea, hay cierto tipo de mordidas que si no se tratan a esta edad pueden generar incluso malformaciones o asimetrías importantes, como es la mordida cruzada, ¿ya? Del lado derecho o del lado izquierdo de ambos, la mordida invertida, la mordida abierta, ya cuando queda un hoyo, el paciente muerde con las muelas pero queda un hoyo adelante. Entonces todas esas cosas se tienen que tratar, es decir, el odontopediatra tiene que saber verlas, diagnosticarlas y derivarlas al ortodoncista. Entonces ya alrededor de los 6 años es súper importante la primera consulta con el ortodoncista para verificar que no existan estas anomalías dentomaxilares, de nombre tan raro, que en el fondo es una malformación ya sea del maxilar o de la mandíbula, o en el fondo una discrepancia de tamaño también, que se da muy seguido entre dientes y maxilares, y los famosos apiñamientos. Vamos a hablar más en profundidad de eso, pero acá me preguntan, desde el estudio me preguntan si es recomendable el cepillo eléctrico para niños en esta etapa o definitivamente no. No es que no sea recomendable o no, sino que el cepillo eléctrico en sí genera mayor presión, es más duro, es mucho más preferible que el niño empiece a practicar con su motricidad, con sus mismas manitos la motricidad. Es como decir, tuviéramos un lápiz eléctrico. Claro, quizás facilitaría lógicamente la escritura, pero la idea es que ellos se empiecen a acostumbrar a hacerlo, ¿ya? Y además que los cepillos eléctricos en general no son tan blanditos como los otros cepillos. Bueno, está Creciendo Juntos. Nuestro tema en esta oportunidad es la salud bucal en el periodo de los 4 hasta los 7 años. Nos acompaña la doctora Magdalena Lobato, ya por segunda vez, porque con ella estuvimos compartiendo en el programa pasado, donde hablamos de la primera etapa dental, y hemos estado aclarando bastantes dudas. Me quedé con esto de la maloclusión o la mordida. Lo digo a título personal porque yo tuve problemas de mordida
mordida abierta cuando chica y me tuvieron que hacer un tratamiento bastante traumante, o el recuerdo que yo tengo. Hoy día, ¿cómo se enfrentan ese tipo de problemas? La mordida abierta, yo me recuerdo que en esa época se ponían una especie de arneses en la cabeza, todo un tema bastante poco grato para un niño, ¿ah? ¿Qué pasa hoy día con ese tipo de problemática? Bueno, mientras antes, obviamente mejor. O sea, un niño que se intercepta pronto estas anomalías es de mucho más fácil tratamiento. Muchas veces son, no sé, 6 meses y podemos descruzar una mordida. Se siguen usando distintos tipos de aparatología. Disyuntores, que son unas cositas que van pegadas dentro de la boca, o las plaquitas removibles. Las clásicas plaquitas removibles se usan mucho todavía. Se usan esta que dices tú, arneses, que son las máscaras de tracción frontal, pero no para llevarlas al colegio, claramente. Se usan ciertas rejillas para evitar las mordidas. O sea, hay una serie de baterías de elementos y aparatos que nosotros podemos usar para poder ayudar a los pacientes, sabiendo siempre de que un tratamiento a esta edad es mucho más corto, mucho más efectivo, ya porque tú armonizas las estructuras y el paciente crece como, entre comillas, mucho más simétricamente, mucho más derechito que si tú lo dejas así nomás. Yo quería ¿sí? hacer una pregunta a propósito del bruxismo, que efectivamente pareciera que a esta edad como que se presenta, y yo he escuchado a algunos ahí, yo ignorante absolutamente, pero es normal, no es normal. Hay algunos dentistas que dicen que sí, que los niños necesitan hacer como un lijado de dientes, por decirlo de alguna manera, pero cuando eso deja de ser normal y ya se puede convertir en una preocupación para la familia, cuando se tiene que usar una placa para bruxismo en el caso de los niños. Claro. La verdad las cosas es que el bruxismo está súper en estudio, porque hace unos años atrás se decía que era fisiológico a esta edad, es decir, que era normal. ¿Por qué? Porque el niño tenía que generar ciertos espacios interdentarios para poder generar también el recambio de dientes, o sea que era en esta etapa era súper normal. Y todavía se sigue sosteniendo eso, siempre y cuando este bruxismo o rechinamiento de dientes ya no genere sintomatología. Sintomatología de dolores de cabeza, dolor en el fondo de ojo, dolores de oído, mareos, sonidos en el oído, desgaste excesivo de diente que pueda generar dolor. O sea, todo ese tipo de cosas hay que verlas. O sea, también es muy variable entre un niño y otro. Hay cierto bruxismo que se considera, entre comillas, fisiológico y otro que hay que tratar. Se trata generalmente cuando hay síntomas, ¿ya? Como los que tú nombraste. Exacto. Si no hay sintomatología, no, porque están en recambio. Entonces, si tú pones una placa, las placas no son, digamos, muy baratas tampoco. Entonces, en el fondo, tendrías que estar recambiando la placa, digamos, cada 6 meses. Me preguntan también si en este momento del que estamos hablando es bueno ya considerar la famosa seda dental o todavía no sé. Bueno, para variar, la respuesta que es súper latera, pero depende de cada caso. Ya. Pero usualmente los niños que están en recambio dentario tienen espacios entre medio de los dientes. Entonces no sería 100% necesaria la seda dental. O sea, la seda dental no reemplaza para nada un buen cepillado. Sí, cuando empiezan ya con muelitas definitivas, es decir, con los primeros premolares y todo, sí es ideal ya tipo 10, 11 años iniciar con la seda dental. Ahora, si vemos que hay niños que tienen los dientes sumamente juntos y no tienen estos espacios de los que se hablan, sí es bueno introducir la seda dental, pero siempre manipulada por un adulto. Doctora, tengo una consulta. Usted decía recién que es muy importante detectar los problemas de mordida o las anomalías dentomaxilares en este periodo de los 4 a los 7 años. ¿Es mito esto de que si alguien tiene algún diente chuequito, alguna incorrección, tal vez sea mejor corregirlo más de adulto que de niño? Porque también lo he escuchado. No, mira, ¿para qué le va a poner frenillo si al final igual después puede que se le vuelva a enchuecar algún diente y tenga de nuevo que ponerse frenillo más adulto? Que también es una excusa que uno suele escuchar, es un argumento que uno suele escuchar. Depende de la patología. O sea, si es una patología ósea, es decir, de mordida, ¿no? O sea, lo ideal es hacerlo cuanto antes. Si es una patología, por ejemplo, que tiene los dientes un poco apiñados, o sea, chuecos, efectivamente se trata de esperar hasta que el paciente tenga 11, 12 años, es decir, la dentición definitiva. No que el paciente sea adulto, no, pero que tenga la dentición definitiva, ya cosa después poder realizar un tratamiento, digamos, de toda la boca en general. Hay ciertos casos especiales, por ejemplo, en niños que tienen los dientes de arriba sumamente hacia adelante, que son un peligro
un peligro andante, porque aterrizan con los dientes frente lados. a cualquier golpe. Sí. Ese tipo de casos muchas veces se puede hacer un estudio adecuado en el cual se utilizan radiografías, se hace un estudio cefalométrico, un estudio de fotos, de modelos, etcétera, para poder evaluar si es beneficioso, por ejemplo, poner algún tipo de aparato que pueda llevar esos dientes a una posición un poco más fisiológica y no tan con riesgo de poder fracturarse los dientes y todo. ¿Ya? Entonces, depende de cada caso. Por eso que el ortodoncista generalmente hace estudios que no son un estudio al ojo. O sea, el ortodoncista es un profesional que es altamente capacitado, o sea, tuvo que hacer un posgrado de 3 años, se toma el tiempo de realizar una anamnesis, un examen facial, intraoral, de fotografías clínicas, de análisis de modelos, de radiografías especiales, para poder determinar si es preferible usar los recursos del paciente ahora al tiro ya, o en el fondo guardar estos recursos del paciente para unos años después. Doctora, hay muchos papás que tienen un poco de temor con este tema de la radiografía dental en los niños, por los efectos que pudiera tener, la radiación, en fin, ¿qué les podemos decir? Tranquilizarlos, me imagino, en ese sentido. Lo que pasa es que en general la radiación que emiten los equipos dentales es súper controlada y digamos, no es riesgosa para nada. Pero en muchos centros lo que sí se hace es, se les tapa con un delantal plomado, sobre todo en la zona tiroide y de las gónadas, o sea, del aparato reproductor, y ahí ya definitivamente el riesgo es bastante mínimo. Pero claramente los beneficios de obtener una buena radiografía, por ejemplo, una radiografía panorámica, donde se obtiene un panorama de todo, son bastante superiores a los riesgos, entre comillas. Bueno, hemos quedado muy informados, hemos aclarado muchas dudas. Yo le quiero agradecer a la doctora Magdalena Lobato por haber compartido con nosotros. Doctora, para quienes nos están escuchando, ¿dónde la encuentran? ¿En el sistema público? Nuestros auditores, si quieren ir a verla, llévala a los niños. Sistema público, estoy en el Instituto Nacional de Rehabilitación Pera Aguirre Cerda, en Peñalolén, y en consulta privada, ya sea en Providencia y Lo Barnechea. Muy bien. Bueno, doctora, muchas gracias por la visita, por la segunda visita, porque ya son 2. No, gracias a ustedes por tocar estos temas que son de educación importante para la familia. Sí, absolutamente. Bueno, le queremos agradecer también a Claudia Saavedra por habernos acompañado. Aclaró muchas dudas personales también, igual que yo. Absolutamente. Todo un tema. Estamos en el target etario, además, con los niños, así que nos sirve totalmente. Bueno, yo no me queda más que despedirme, recordarles nuestro correo electrónico, creciendo@cooperativa.cl. También está la web www.cooperativa.cl, donde está el minisitio en el que ustedes pueden encontrar el programa Creciendo Juntos, pueden volver a escuchar este y otros programas, y también desde luego está la web del Sistema Chile Crece Contigo, www.crececontigo.gov.cl. Allí la verdad pueden encontrar material variado, también mucho material educativo relativo a este tema, consultas que hacen otras personas, otros usuarios del sistema, que a lo mejor ustedes se sienten identificados con ella y les pueden servir para el caso, y desde luego volver a escuchar este y otros programas de la temporada 2015. Fue un gusto acompañarlos. Hasta la próxima.